Y para analizar qué va a ocurrir con el agua, con lo sucedido en la audiencia pública, Matías Aguirre nos está acompañando. Mati, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Vos? Estuviste recopilando opiniones esta mañana. Exactamente, recorriendo un poco todo lo que fue el ámbito político en cuanto a lo que es el incremento y este 40% de aumento en la tarifa del agua, teniendo en cuenta la audiencia pública que se dio el viernes en La Plata y que tuvo a varios bahienses allí, obviamente, haciendo presencia y expresándose en cuanto a este 40%, obviamente a favor, en contra, cada uno con sus cuestiones. Lo importante es que vayamos pensando en llenar el en chanchito, no de agua, sino de moneda, ¿no? Exactamente, un chanchito, una latita, lo que sea, pero a meter moneda por moneda, día por día, porque parece que los aumentos se vienen y bastante fuertes. Hay algunas contradicciones, si es el 40, si es un poquito más, si entra o no entra el revalúo fiscal. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Si te parece, podemos comenzar con Mercedes Patiño, que esta mañana, la titular de la OMIC, dio una conferencia de prensa, quien participó justamente de la audiencia pública que se dio en La Plata, y explicó un poco, primero, el punto de vista que llevó la OMIC, obviamente una OMIC representada en el oficialismo aquí de Bahía Blanca, y obviamente lo que se le pidió a ABSA dentro de lo que es este 40%, pero también las obras que pueden llegar a Bahía. Mi planteo fue reservas con respecto al aumento de la tarifa y que si se hace el aumento de la tarifa, eso vaya unido a más inversiones en Bahía Blanca. Yo lo que puntualmente pedí, aparte, fue que se iniciara el recambio de medidores, que está previsto, por lo que pude ver en la página web de Locava. También pedí que se haga un fuerte programa de regularización de los usuarios, porque hay lugares donde el agua falta, barrios, y sin embargo hay un montón de gente que está colgada, literalmente. Entonces, a esas personas no les importa el agua que gastan, porque total no la pagan. Entonces, los bahienses debemos ser conscientes como ciudadanos y las responsabilidades que nos caben, sea gota de agua que nosotros malgastamos, se la estamos quitando a otro vecino. Bueno, obviamente esto es parte de la opinión de Mercedes Patiño, la titular de la OMIC, que estuvo, como decíamos, presente en la audiencia pública. Pero también le consultamos por el tema del revalúo fiscal, porque sabemos que los mínimos que tiene ABSA se ponen según el valor de cada vivienda. Y el valor de cada vivienda en este 2018 ha aumentado y mucho. Claro. Porque hay casas que de 80.000 o 90.000 pesos que tenían han pasado a tener 800.000 o 900.000 pesos el precio del valor fiscal. Claro, se adecuaron los precios al valor real, al valor inmobiliario, y esto hace que la tarifa de ABSA, que está ligada al revalúo fiscal, pueda también aumentarse, no solo por el aumento tarifario propio de ABSA, 40%, sino también de ARBA. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el oficialismo? ¿Qué dice Mercedes Patiño? Que esto no va a ser así. ¿Escuchamos? El tema del aumento del impuesto inmobiliario en la provincia no tendría incidencia en el aumento del agua. ¿Por qué? Porque ABSA, por una reglamentación de hace ya algunos años, tiene la obligación de mantener los límites de los rangos de acuerdo a las evaluaciones que le pase ARBA. Entonces, en principio, eso no influiría, lo tuvieron en cuenta, no influiría en el aumento de la tarifa de agua, sino que sería este 40% que manifestaron en la audiencia pública, ¿no? Perfecto. Hasta ahí bien, buena noticia. El aumento, dentro de todo, que es del 40%, no va a ser peor. Se cierra en el 40%. ¿Se cierra en el 40%? Esa es la pregunta. El oficialismo dice que sí. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dice la oposición? Bueno, vamos a escuchar primero a Ezequiel Gimeno, que justamente habla de este tema. Lo que vimos en la audiencia pública es que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, en los lugares donde presta ABSA el servicio, hay un problema que es común, un común denominador, tanto de La Plata, Pehuajó, Chivilcoy, Bahía Blanca, Punta Alta, que es la carencia de agua, la falta de agua en esta época estival. Lo que se mencionaban los usuarios es que abren la canilla y no hay agua, o los que pocos que tienen agua la tienen con una escasa presión. En la ciudad de Bahía Blanca, un inmueble
que en el 2017 tenía una evaluación fiscal de 87.000 pesos, se le facturaban 21 metros cúbicos mínimos, independientemente que los consuma o no, y pagaba por el servicio puro de agua y de cloaca 396 pesos. Ese mismo inmueble, por el simple efecto de la evaluación fiscal, tiene una evaluación fiscal de 688.000 pesos. Por ende, pasa al rango décimo, se le va a facturar 41 metros cúbicos y van a pasar a abonar 1.105 pesos en forma mensual. Cuando nosotros comparamos un importe contra el otro, vemos que el aumento no es del 40%, sino que es del 191%. Desde lo amigo, por lo menos desde el oficialismo, se dijo que digamos, la base que paga cada uno no iba a aumentar más del 40% a pesar de las nuevas evaluaciones fiscales de las viviendas. Lo que dice el decreto 409 del 2016, que es el que establece la nueva forma de facturación, cuando habla de evaluaciones fiscales se refiere pura y exclusivamente al servicio no medido, que son aquellas viviendas o terrenos que no tienen medidor, y cuando habla de la evaluación fiscal, dice que es la evaluación fiscal que le va a pasar ARBA a ABSA. Por ende, la evaluación fiscal de ARBA en el día de la fecha es la evaluación fiscal con el revalúo. No hay ninguna parte en el decreto, o al menos en el decreto vigente, que diga esto, salvo que en el nuevo decreto la gobernadora establezca así estos límites. Ahí está el dato. Salvo que María Eugenia Vidal, la gobernadora, largue un decreto para parar esto, porque si no, lo del 40% es solo sobre aquellos que no tienen medidor. Sobre los que tienen medidor, según lo que ARBA dé de evaluación fiscal, es lo que ABSA va a cobrar de agua. Claro. Es decir, que se puede pasar... Se pegan los aumentos y podría ser exponencial el crecimiento de la tarifa. De 300, 400 pesos en una casa de una familia promedio a pagar más de 1.000, 1.100 pesos de agua por mes. Bueno, cuando debería ser aproximadamente 600 pesos, de 400 a 600, a 560 pesos. Eso sería lo normal teniendo en base el 40%. Pero hay una incertidumbre y un miedo por este tema que es comprensible, porque se está hablando de mucho dinero en caso de que se peguen los dos incrementos que teme la oposición. Exactamente. Y desde la oposición también hablamos con Carlos Quiroga, otro de los concejales que está del otro lado de la vereda, pero que no participaron de la audiencia pública. Le consultamos por qué y esto nos respondía. Todo estuvo rodeado de enormes irregularidades, no cumplieron con los plazos, con lo que Locava debiera haber ofrecido como información. La empresa tiene pendiente aún su plan de expansión que dejó debiendo en la última audiencia pública, donde igual se le consideró el aumento y nunca lo presentó. Tampoco conocemos el de ahora. Sumado a que el aumento es exorbitante, es indefendible, es una cosa... Creo que no hemos tomado debida conciencia todavía de hasta dónde están llegando con esto. 40% de aumento del metro cúbico ya de por sí es una enormidad. Pero lo del consumo presunto es una invitación al derroche. Mientras el mundo entero trata de cuidar un recurso escaso como el agua, acá se alienta el derroche. ¿Por qué? Porque una familia tipo consume 10 metros cúbicos por mes. Y para ABSA, con el consumo presunto, una familia tipo, una casa modesta, que ahora ya vale más de medio millón con el revalúo, 30 metros cúbicos, el triple. ¿Y qué necesidad hay de aplicar el consumo presunto en Bahía, como no sea la avidez por el lucro, cuando el 83% de los usuarios tenemos medidor en nuestras casas? Consumo presunto es para cuando hay una vivienda que no tiene medidor, entonces vos suponés, imaginás, presumís que va a haber un consumo determinado. Pero en tren de presunciones, donde se gastan o se consumen 10, te dicen no, 30. Y 30, además, con 40% de aumento el metro cúbico, es decir, la unidad con la que se sacan las cuentas. Bueno, en medio de esta confusión, las familias deben estar preocupadas, esperando la tarifa, la factura de ABSA pertinente, pero no solo las familias, las industrias no solo están preocupadas, están en alerta. Están en alerta, ¿por qué? Porque las industrias aquí en Bahía Blanca tienen la misma tarifa que una casa de familia, pero un consumo industrial. Están pagando boletas de entre 10 y 12 millones de pesos por mes. ¿Y ellos qué van a hacer? Y bueno, fuimos justamente a la Unión Industrial y hablamos con su representante, quien nos mostraba la preocupación obviamente, y lo que solicitan es algo obvio y sencillo. Una tarifa adecuada y con beneficios para la industria, teniendo en cuenta para qué utiliza el agua el polo industrial aquí en Bahía Blanca. Una de las preocupaciones que tiene la industria en este momento, porque no solamente que va a ser afectada con un 40%, sino que ya viene siendo afectada con una tarifa residencial para las empresas que tienen un uso del agua como insumo y para la producción.
Lo que quiero decir es lo siguiente, es decir, no hay una tarifa diferenciada para la industria en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en Bahía Blanca, donde tenemos un complejo industrial importante, tanto portuario como el polo industrial, y en general en toda la industria que es radicada en Bahía Blanca. Por ser grandes consumidores de agua, caen en una escala máxima y, digamos, de alguna manera multiplicado, es decir, aquellos que superan los 1000 metros cúbicos se le aplica un coeficiente 2, que es una tarifa de penalización, básicamente, porque pasamos de tener hoy un costo del metro cúbico de 5,44 para el usuario, pasa a ser con este coeficiente y con esta penalización una tarifa de 51,67. Por otro lado, no fomenta el ahorro en cuanto a beneficios a la industria, si ahorra o derrocha. Es decir, si la está tomando como una casa de familia que derrocha agua a troche y moche y no tiene posibilidades de generar ahorro. Nosotros lo que proponemos es tener un cuadro tarifario que sea acorde a la industria y que tenga premios y castigos a aquellos que derrochen o que ahorren el consumo de agua, porque es un recurso escaso. Bueno, la industria coincide con la visión de Quiroga, de alguna manera, el tema del derroche, Sí. que hay que tratar de evitarlo. Exactamente. Pero bueno, lo importante, más allá de que el aumento duele y mucho, es que Bahía Blanca hoy por hoy es la ciudad en donde más se está invirtiendo para mejorar una estructura que estaba destruida en materia de agua, ¿no? Exactamente, lo decía también seguramente desde ABSA, que hacía, por ejemplo, las cañerías más de 100 años que no se cambiaban. Bueno, y se están cambiando cañerías. Se están cambiando y se están haciendo muchas obras. Hay por lo menos 5 obras que son las más importantes, que las vamos a repasar ahora. Una de las primeras es justamente eso, el recambio de cañerías. Se está invirtiendo mucho en cambiar esas cañerías que tienen más de 100 años, que obviamente son las que generan las grandes pérdidas que hay por todos lados en Bahía Blanca. 1.200 millones de pesos se está invirtiendo. 1.200 millones de pesos se está invirtiendo. El recambio es lo que uno ve todos los días, las zanjas que se hacen en las calles, la gente de ABSA trabajando y rompiendo. Bueno, ahí se están haciendo los cambios de cañerías. Obviamente esto trae molestias y demás, pero es para mejorar obviamente las cañerías y para evitar que las pérdidas sean cada vez menos y que el agua llegue mucho mejor a la casa de cada vecino. Bien, esta es la inversión más importante que se está haciendo. Esta es la más importante por ahora, pero hay más. Vamos a pasar a la segunda obra más importante, que tiene que ver un poco con la industria. Primero tenemos que hablar de los colectores cloacales. Por ejemplo, Grunbein, algo que se había reclamado y mucho. Se está invirtiendo en lo que es cloacas, más de 1.000 millones de pesos, obviamente para llegar con las cloacas, que es un servicio muy necesario, a los nuevos barrios que se han hecho en las extensiones de Bahía Blanca. ¿Y estos 1.000 millones para qué son? Estos 1.000 millones justamente es para recambio de las cloacas, aquellas que están obsoletas, y más que nada las nuevas cloacas, para hacer los servicios de cloacas a los barrios que hasta ahora, en estos últimos años, lo venían reclamando, pero no estaban teniendo ningún tipo de respuesta. Decíamos lo de Grunbein. Vamos a ver, en Grunbein particularmente, también se está haciendo la obra, que esta ya se había anunciado, que está ya en un plano de finalización casi, ¿no? Exactamente, 42 millones son precisamente esas, las de Grunbein, que se está invirtiendo, que los vecinos ya lo están sintiendo, que están dejando de lado lo que eran los pozos ciegos que tenían en su momento y que están nuevamente teniendo esto, que era lo que venían reclamando desde hace mucho tiempo. Pero también se está trabajando en la primera cuenca. La primera cuenca, los trabajos que se están haciendo tienen que ver con el agua cloacal que llega allí, que se va a renovar y que obviamente eso va a ir para las industrias y que las industrias no tomen el agua de la red. Que eran los 1.000 millones que habíamos recién. Exactamente. Y en tercera cuenca, Y en acá son tercera obras de cuenca, refacción. Obras de refacción y de mejoramiento, según lo que nos dijeron desde ABSA, para que obviamente el funcionamiento de esta tercera cuenca vaya mejorando un poco, y por eso es que se está invirtiendo 10 millones de pesos, algo similar de lo que se está haciendo, por ejemplo, en la planta Patagonia. Claro, La planta Patagonia también se está invirtiendo, pero no es un arreglo. Por exactamente. Una ampliación. Por ejemplo, lo más importante que se está haciendo acá, en estos 4 millones de pesos dentro de la planta Patagonia, son los filtros. Los filtros del agua, que obviamente se utilizan para que el agua que viene del dique llegue lo más limpia posible
a la red y así llegue limpia también a la casa. Uno de los reclamos también de los bahienses, bueno, se está invirtiendo para renovar, para cambiar esos filtros, para poner filtros más modernos y que el agua llegue lo más limpia posible. ¿Estuviste hablando con el gerente de ABSA local? Estuvimos hablando con Gustavo Ventiveña, quien está a cargo de ABSA desde hace ya 2 años. Él, además de comentarnos obviamente todo esto de las obras, también marcaba lo que va a ser el 2018, qué es lo más importante y cómo la gente va a empezar a palpar justamente toda esta inversión. Lo que tenemos previsto es seguir con el plan de recambio de cañerías. Nosotros estamos cambiando cañerías que tienen aproximadamente 100 años de obsolescencia. Lo que quiere decir que eso hace 100 años que no se hace ninguna modificación en la red. Eso nos va a beneficiar con el tema de la mejor distribución, mejor abastecimiento. Junto con eso también se sigue con la obra del reuso de líquidos cloacales. Cuando esa obra se termine va a permitir tener también mayor disponibilidad de agua para la población. Lo que se va a hacer es una depuración del sistema cloacal, con el fin de que ese agua pueda ser usado para la industria petroquímica. Con lo que nosotros en este momento, cuando esté funcionando, nos ahorraríamos ese agua cruda que viene del dique Paso de las Piedras. La intención es, con el agua que surja de ese tratamiento, poder ser usado en la industria. Lo más palpable es el trabajo que se hace en la calle, el trabajo diario. No solamente lo que hablé del tema del recambio, sino todo el plan de mantenimiento. Nosotros tenemos en este momento, aparte de las cuadrillas propias, hay 8 cuadrillas tercerizadas trabajando en toda la ciudad, reparando pérdidas. Creo que se ve una mejora, hay menos pérdidas que el año pasado. Eso se logra con cantidad de gente en la calle y es lo que estamos haciendo. Bien, importante eso, más gente en la calle. ABSA ha contratado cuadrillas terciarizadas para, obviamente, atacar todos los problemas que hay en los distintos sectores de Bahía y que todavía lo son, porque mientras estamos con esto recibimos mensajes de la gente, por ejemplo, del barrio Anchorena, que están sin agua con este calor. Los problemas son innumerables, día a día tenemos reclamos por ABSA, pero es cierto que hay menos pérdidas que antes. Sí, sí. Y que se vea la gente trabajando. Sí. Que muchas veces por ahí los trabajos generan molestias, que las calles quedan rotas. A veces no arreglan lo que rompen, eso también las es un zanjas error a veces grave. quedan bastante profundas, pero bueno, se ve a la gente trabajando. En este último tiempo se ha visto muchas cuadrillas de ABSA que están recambiando cañerías, arreglando pérdidas, destapando cloacas, que también es una molestia bastante grande para los vecinos. Obras que eran necesarias. Una lástima que el contribuyente tenga que pagar muchísimo más para que de a poco se vayan haciendo estos trabajos. Gracias, Mati. Hasta luego.